Y en la sección de salud esta semana tenemos con nosotros en el programa a Carolina Buitrago. Ella es nutricionista y también nutricionista de la Asociación de Diabéticos. Muy buenas. Hola, buenas tardes, Natalia. Y precisamente por eso era un tema que me llamaba la atención. Pienso que en casa hay mucha gente que la diabetes es algo también nos suena, pero muy desconocido, y quiero que desvelemos algunas cosas relacionadas con la diabetes, ¿vale? De acuerdo. Pues lo primero que tenemos que saber es que sabemos que hay varios tipos de diabetes. Los que más conocemos son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. ¿Y qué diferencia encontramos entre ellas? Bueno, la primera diferencia es que la diabetes tipo 1 es insulinodependiente, significa que se tiene que pinchar insulina para poder controlar la enfermedad. Y la diabetes tipo 2 simplemente con pastillas pueden ir controlándolo, y una dieta adecuada y unos hábitos saludables. En la diabetes tipo 1 vemos pues esos niños, los jóvenes, lo que decimos que son los diabéticos de toda la vida, que llevan toda la vida con esta enfermedad. Y la diabetes tipo 2, los que de repente a una edad sobre los 40 y pico años, de repente les sobreviene. Eso pasa porque la diabetes tipo 1 viene causada por nuestro sistema autoinmune. Normalmente nuestro sistema autoinmune nos defiende ante virus, pero en este caso nos hace lo contrario, nos destruye las células beta, que son las que fabrica, las que digamos son las encargadas de llevar la insulina por el torrente sanguíneo. Si esas células beta están destruidas, la glucosa pasa al torrente sanguíneo y es cuando ocurre la hiperglucemia. Por eso ocurre en menos casos que la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 viene ocasionada por el sobrepeso, los malos hábitos. Entonces ahí está la diferencia. Buscando sobre el tema de la diabetes, a mí hay un apunte que me ha llamado la atención, y es que la diabetes tipo 1 tiene menos peso hereditario, sobre un 20%, en contrarrestación de la diabetes tipo 2, que tiene sobre un 80%. Y algo que había visto en que entre hermanos gemelos puede ser que la diabetes tipo 1 no la desarrollen los dos, y sin embargo la tipo 2 hay una gran probabilidad de que los dos terminen siendo diabéticos. Es por eso, por lo que te acabo de explicar, porque viene causada por el sistema autoinmune, entonces no tiene nada que ver con la genética. Eso es que si nuestro cuerpo, un día el que menos nos pensemos, da la vuelta a nuestro sistema autoinmune y destruye esas células, pues causa la diabetes tipo 1. Entonces no tiene nada que ver con lo genético. La diabetes tipo 2 sí tiene mucho que ver con la genética. Quiero que hablemos ahora un poco de la diabetes relacionado con el ámbito nutricional. Y es que sabemos que la alimentación inevitablemente tiene que cambiar o tiene que adaptarse. Entonces, comenzamos, por ejemplo, por los que tienen la diabetes tipo 1. Bueno, en principio la diabetes tipo 1, como no viene ocasionada por el sobrepeso, pues ellos siempre tienen que controlar bien los hidratos de carbono. Antiguamente, cuando salía diabetes tipo 1, no se puede comer ni pasta, ni arroz, ni patata, ni pan. Ya no es el caso. Ahora tienen que controlarlo, ¿vale? Entonces, lo mejor para eso es que hagan una dieta por raciones. Que eso quiere decir que tienen que hacer intercambios entre hidratos de carbono con alimentos. Por ejemplo, tienen que saber que 10 gramos de hidratos de carbono equivale a una ración de hidratos de carbono. Tienen que ir controlando eso es lo más importante. Luego, por supuesto, que hagan ejercicio físico, que lleven una vida saludable, pero no es lo mismo que la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, claro, hay gente que le saca la diabetes y entonces tiene que cambiar su hábito, porque normalmente sale por los malos hábitos, porque tengan sobrepeso, porque no hagan ejercicio físico, porque no controlen bien su alimentación. Entonces, claro, tienen que cambiar totalmente los hábitos. Es que la diabetes tipo 2, como no tiene nada que ver con la mala alimentación, pues en realidad hay gente que hace un montón de deporte, controla mucho su alimentación y le sale diabetes tipo 1. Entonces, la que más hay que controlar para controlar la enfermedad, digamos, incluso hay gente que le quitan hasta las pastillas, los antidiabéticos orales, por controlar su alimentación y hacer un poco de ejercicio físico. En la asociación supongo que habrá muchas personas que de repente, pues los dos casos, los papás que ven que sus hijos son diabéticos y no saben muy bien qué alimentación seguir, y los que de repente dicen, vale, yo sé que tengo que cambiar, lo que acabas de decir muy bien, tengo que controlar las raciones, pero yo he oído que hay alimentos que no son buenos combinarlos, que hay algunos que no se deben tomar a X horas, y te ves un poco perdido a la hora de comer. A ver, al principio cuando un niño, un joven o una persona mayor, quien sea, debuta en la diabetes, se asustan un poco, porque es verdad que
Al principio, porque todos sabemos que la diabetes es una enfermedad controlable, pero una diabetes que hace mucho daño. No duele, pero por dentro hace mucho daño. Afecta mucho a los riñones, afecta a la vista, afecta a los pies. Entonces, claro, se asustan un poco, pero en realidad un diabético prácticamente puede comer de todo. Lo único que tiene que clasificar bien cómo tiene que hacerlo. Lo más importante es que nada de azúcar, por supuesto alimentos sin azúcar, y el otro tipo de azúcares, que son hidratos de carbono, controlar bien. Por ejemplo, a partir de las 6 de la tarde no tomar mucho hidratos de carbono porque su metabolismo se vuelve mucho más lento y el azúcar le sube más. Por ejemplo, el arroz, pues tienen que controlar la ración porque el arroz tiene un índice glucémico muy alto y con poco arroz que comen suele subirle bastante. Entonces, hay cosas que sí que deben de controlar bien, pero en realidad, si su alimentación es equilibrada, pueden comer prácticamente de todo. ¿Y las bebidas azucaradas? Los refrescos. No, si no son sin azúcar no deben de tomarlo porque le va a subir mucho. Y el alcohol, las personas, por ejemplo, pues de nuestra edad, que de repente dicen, pues es que yo salgo y puedo tomarme una cerveza, una copa de vino tinto. El problema del alcohol es que produce hipoglucemia. Entonces, cuando la gente se pasa con el alcohol, el índice glucémico baja mucho y entonces, ¿qué pasa? Que le produce hipoglucemia y la hipoglucemia es muy peligrosa. Pueden entrar hasta en un coma diabético. Entonces hay que tener mucho cuidado con el alcohol, los diabéticos. Entonces una cervecita nada, mejor no deben. No deben. No. ¿Y los niños, qué síntomas puedes tú reconocer? Porque en el adulto tengo mucha sed, empiezo a ir mucho al baño, estoy empezando a perder peso, pero en un niño pequeñito que todavía no habla, ¿cómo lo podemos empezar a reconocer? Para niños pequeños normalmente porque a lo mejor orine mucho. Notes el pañal siempre lleno, o a lo mejor sea muy oscuro, o notes que está cada 2 por 3 pidiéndote agua, que no pare de, ¿sabes? Que esté muy ansioso, muy nervioso, pues normalmente pero es que es difícil, los bebés es muy difícil. Normalmente en la analítica y en cosas así se suelen detectar, pero normalmente se ve porque orinan mucho, el pañal siempre está muy lleno. Por lo tanto, en esos momentos es recomendable mandar una analítica. Sí, cuando un bebé empieza así hay que mandar una analítica. ¿Y cómo empezamos o cómo mentalizamos a esos papás y a esos niños que empiezan a ir a fiestas del cole, que tienen cumpleaños, que se juntan con sus amigos, a que tienen que tener una alimentación especial, pero a la vez que tengan lo más parecido al resto de los amigos de la clase? Pues eso es muy difícil, Natalia. En un niño, tú imagínate, los niños pues les gustan las chucherías, les gustan ir a los cumpleaños beber Fanta, beber la tarta, luego aparte los cumpleaños corren mucho, sudan mucho, les puede subir el azúcar, les puede bajar, porque en los niños es muy difícil controlar el azúcar, la glucosa. Tienen muchos altibajos, son más difíciles que las personas mayores. ¿Por qué? Porque son muy activos, el ejercicio lo mismo le puede subir la glucosa que le puede bajar. Entonces en un niño es muy difícil. Lo que pasa es que también te voy a decir una cosa, los niños son muy conscientes de su problema y si se lo explicas, yo trato personas mayores, trato niños y los niños son mucho más disciplinados que las personas mayores. Quizá porque se acostumbran desde pequeños, es lo que tienen toda la vida. Claro, es más fácil, porque desde pequeños lo van teniendo y entonces se van acostumbrando y ellos pues lo ven como algo normal. ¿Y ellos empiezan desde pequeñitos a aprender a tener que pincharse ellos solos? Hombre, desde pequeñitos no, tienes que ayudarle, pero a ciertas edades como los 6 o 7 años ya empiezan a pincharse solos. Es más, en los colegios normalmente tienen que pincharse y ver la glucosa que tienen y todo, normalmente tienen que ser solos. Por eso se demanda mucho enfermeras en los colegios, para que ayuden a los niños diabéticos de ese tipo de problemas que tienen. Y en esos momentos en los que están en el cole, que tienen actividades físicas, ya sabemos que los niños tienen educación física, van a actividades extraescolares, este tipo de actividades de más movimiento hacen que tengan que tener algún tipo de alimentación especial para esos momentos. Tienen que pincharse más o menos insulina, tienen que pincharse su glucosa en el dedo y a partir de ver cómo tienen la glucosa, pues tienen que pincharse más dosis o menos dosis de insulina para saber, depende del tipo de ejercicio que vayan a hacer, para saber para que no les suba el azúcar y no les baje. ¿Y por qué los horarios son tan importantes? ¿Perdona? Los horarios de comidas, tener un horario de comida establecido. Porque la glucosa tiene picos, ¿vale? Tú cuando haces una comida, la glucosa va subiendo y luego tiene una bajada. Si tú pasas más de 3 horas y esa bajada llega hasta abajo, pues produce una hipoglucemia. Entonces tienes que volver a comer para que la glucosa vuelva a subir. Entonces lo malo de la glucosa son los picos.
Por eso luego cuando alguien saca la hemoglobina glicosilada, que es donde se mide los 3 últimos meses de la persona cómo ha llevado la glucosa, se ve si la persona ha tenido picos glucémicos, que es lo que no se debe, tener picos. ¿Y la fruta? Que de por sí suelen tener bastantes azúcares. ¿Hay alguna que esté prohibida? ¿Se puede comer toda, poca cantidad? A ver, el plátano, la uva, el melón, todas esas frutas que tienen mucho más azúcar, pues tienen que tomarlas, sobre todo por la tarde, noche no, más bien por la mañana y en menos cantidades. Pero prohibida como tal, no. ¿Y truquitos si me quiero comer una pizza, me quiero tomar un helado? Pues el truquito cuando se pincha en insulina es ponerse más insulina. Pero con eso tienen que tener cuidado porque no es tan bueno pincharse mucha insulina, porque eso al final te va dañando los órganos. Entonces, lo mejor es tener el azúcar siempre bien para pincharse las dosis exactas y justas para que no nos dañe nuestro organismo. ¿Y edulcorantes o endulzantes naturales, artificiales o alternativos que nos hagan que si podamos tomar, por ejemplo, pues ese helado o esos dulces? Hombre, ahí ahora hay muchas cremas sin azúcar que son de elaboración propia, que sean naturales, que no sean, digamos, elaboradas, que vengan ya... No me sale la palabra, que vengan ya elaboradas de fábrica, sí, digamos, ¿vale? Que sean artesanales. Que sean artesanales, ¿vale? Que le echen edulcorantes o algún tipo de edulcorante artificial o natural, como la stevia, por ejemplo, para que la persona, el diabético pueda tomarlo, pero que tú cuando le vendas el producto al diabético estés seguro que lo que le estás dando se lo puede tomar. Porque es muy peligroso. Un diabético que tú le digas que lleva edulcorante y no lleve edulcorante, pues esa persona puede tener un problema grave. ¿Y cuáles serían las cenas más recomendables? Hombre, lo ideal es tomar un buen plato de verdura y luego algo de proteína, porque la verdura, una ración es un plato entero de verdura. O sea, tiene muy pocos hidratos de carbono. Luego, algo de proteína, carne o pescado o huevo, y luego tu trocito de pan, unos 20 gramos de pan. Y una fruta. Así pues tienes 2 o 3 raciones de hidratos de carbono por la noche. Y si salimos con los amigos a cenar ahora, que ya sabes que vamos pues a todos estos bares que vamos, algún alimento que digamos este mejor lo dejamos aparte, o en pequeña cantidad podemos comer de un poquito de todo. Sí, en pequeña cantidad, además que tienen que aprender a compensar. Si ellos saben hacer su dieta por raciones, pues toman menos raciones a mediodía, ¿vale? Si, por ejemplo, tienen que llevar una dieta de 1.800 calorías y necesitan pues 10 raciones al día de hidratos de carbono, tomarlas más bien, tomar pocas por el día y un poquito más por la noche. Es aprender un poquito a compensar y hacerse su dieta. Pero alimentos prohibidos como tal no hay ninguno. Ahora, por supuesto, no salir y comerte una pizza entera, ni comerte después un helado, ni pues, un poco con cuidado. Pero pueden hacer su vida normal. Pues Carolina, muchísimas gracias. Es un tema que llama mucho la atención porque todo el mundo sabe de diabetes, sabemos que cada vez hay más diabetes, pero hemos hablado de este tipo porque del otro, el de la mala alimentación, pues lo único que tenemos que hacer es, y sabemos por lo que nos sobreviene, y es el quitarnos esa bollería industrial, esos productos prefabricados, esas bebidas azucaradas en exceso y mantener un poco más un aspecto saludable, que hoy en día cada vez hay más niños que están cogiendo del otro tipo de diabetes y vemos cada vez niños más obesos y niños con más problemas. Sí, eso es un problema porque es verdad que cada vez se ve diabetes tipo 2, que normalmente son a partir de 40 años en niños, pero es por el problema de sobrepeso y obesidad que tenemos, por la mala alimentación en los niños, que al final, y eso antes la dieta tipo 2 en niños no se veía, eso normalmente a partir de 40 años, o sea que imagínate, es un problema y grande. Pues mucho ejercicio, mucha fruta, mucha verdura para todas las personas que nos están viendo y que es la única manera pues de controlar la diabetes, de controlar el colesterol y de tener nuestro cuerpo en forma. Y para otro tipo de diabetes, pues aquí Carolina nos ha dado algunas pinceladas. Carolina, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Pues nosotros hoy tenemos muchas actuaciones de las que estuvimos el otro día ahí en la explanada del auditorio. Hemos visto antes a Georgina y ahora nos vamos con un grupo que está muy de moda.